Criptograma Cultural trata de descifrar la cultura y la comunicación en clave federal. Estamos muy contentos de seguir saliendo aquí en el canal de la Universidad Nacional de La Plata, pero también en las distintas emisoras, señales, canales del país, de las provincias y de otras universidades. Todas televisoras públicas y provinciales, un programa netamente federal. En el día de hoy tendremos nada menos que la visita de la Feria Internacional del Libro que llevamos adelante, y ahí nos recibió la secretaria de Cultura de la provincia de La Rioja, que nos contó un poquito cómo viene la situación editorial en la provincia de La Rioja y también cómo está llevándola la provincia, los actores, los trabajadores, los hacedores culturales, cómo viven esta situación de no hay plata también para la cultura en la provincia de La Rioja. Otro de los temas que tendremos, que son muy presentes, por supuesto, es nos visita la secretaria general del Sindicato de Prensa de Bonaerense, Laura López Silva, que estuvo hace muy poquito, aquí nomás pasamos un informe, el Congreso de la FATPREN, la Federación de Trabajadores de Prensa de la Argentina, y también hablamos un poco de la libertad de expresión. Bueno, Laura nos va a actualizar de qué se trata esto de la libertad de expresión, o cómo estamos viviendo, cómo está viviendo los medios, la comunicación, la posibilidad de expresarse libremente, y un cachito también hablaremos de qué pasa con el Poder Ejecutivo Nacional, que dice no haber odiado tanto a los periodistas. La columna de Vanina Cabrera, que es nuestra especialista, presidenta de la Asociación Civil Sin Fronteras a la Discapacidad, hablando qué pasa con la emergencia en discapacidad que estamos viviendo y que intenta el sector lograr que se declare. Tenemos en este programa una visita a Radar, la intersindical cultural en la Feria del Libro, que armó un stand y que nos lleva a una invitación especial. Como siempre, la editorial, la columna por ahí vertebral de qué significa la cultura, o tal vez qué es el federalismo versus autocracia mileísta. En la editorial de hoy trataremos un poquito qué sigue pasando con el Inca. Y así comienza Criptograma Cultural, con estos temas, tratando siempre de encontrar la arquitectura de la cultura federal, tratando siempre de encontrar las claves para descifrar hacia dónde vamos culturalmente hablando. Seguimos en Criptograma Cultural y ahora tenemos la presencia de la licenciada Laura López Silva, secretaria general del Sindicato de Prensa Bonaerense. Gracias, Laura, por estar presente. Gracias, Guillermo, por la invitación. No, para nosotros es muy importante escuchar la voz de los representantes de los trabajadores y las trabajadoras, y también de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso es importantísimo de escuchar y saber en qué situación se encuentra la situación laboral. Pero antes de preguntártela en forma directa, vamos a ver un video de la campaña que hicieron ustedes reclamando un poco la actualización salarial. ¿Te informás con Medios de La Plata? ¿Sabes cuánto nos pagan a los trabajadores y trabajadoras de prensa que todos los días te informamos? Adivina. En todos los casos, sean periodistas, fotógrafos, CMs, diseñadores y diseñadoras, productores y productoras o empleados administrativos, todos los trabajadores y trabajadoras de estos medios cobran menos de 600.000 pesos por mes. La mayoría entre 350 y 450.000 pesos. ¿Quién puede vivir con un solo trabajo así? Exigimos una recomposición salarial en todos los medios de comunicación de la ciudad,
que lleve nuestros ingresos por encima de la canasta básica y exigimos también el registro bajo convenio de todos los trabajadores y trabajadoras de prensa. La calidad de la información que vos recibís disminuye todo el tiempo con salarios de hambre y precarización laboral. Sumate a nuestro reclamo, difundí esta información, dejale comentarios y mensajes a estos medios en sus redes y exigí vos también que se terminen los salarios de hambre en los medios de comunicación de La Plata. Laura, la verdad que una realidad muy dura, digo, y muchos medios además. Sí, ese video que pasaron es del año pasado, calculo yo que un poco a mitad de año, un poquito antes, y estabas viendo que decía que la mayoría de los trabajadores de prensa cobra menos de 600.000 pesos y la última paritaria que cerró la semana pasada llegamos a 600.000 pesos en la categoría redactor, que es la categoría testigo, que no es el piso, digamos, hay trabajadores de prensa que tienen un salario aún menor, así que la situación sigue siendo crítica. Acá en La Plata y lamentablemente en todo el país, pero que en lo que refiere a la ciudad de La Plata tenemos además otra particularidad, que al ser capital de la provincia hay una gran concentración de medios, distinto a lo que sucede en Capital Federal, ¿no? Que todavía es mayor aún. Acá en la ciudad tenemos medios muy importantes de alcance provincial y no en todos los trabajadores están registrados. En la mayoría los trabajadores están registrados y cobran por el convenio. Los convenios son muy bajos, lo que siempre decimos en lo que son las reuniones paritarias y asambleas y charlamos con las empresas es lo del convenio es el piso, ¿no? Es, digamos, lo que mínimo que tiene que cobrar cualquier trabajador. De ahí en más la empresa puede mejorar el salario, cosa que la mayoría no hace, solo algunos tiran algún plus y demás, porque bueno, desde el 2020 a esta parte los conflictos han escalado bastante, los sueldos han perdido más del 100% de poder adquisitivo, y esto se traduce en, como decía el video que mostraron, en trabajadores de prensa que tienen la mayoría más de 2 trabajos, ya estamos hablando de más de 2 empleos, con un horario por convenio que es de 7 horas 20, lo cual nos pone en una situación de estar trabajando más de 12 horas a veces por Laura, día. qué difícil debe ser ejercer la profesión con independencia, con libertad de opinión, con una forma de esta característica, con pluriempleo, como lo estás contando, con una desregulación laboral, de hecho, digamos, en alguna de las cosas que estás planteando, y bueno, con la dificultad, me imagino, de competir constantemente en los distintos medios digitales, porque bueno, hoy también eso, ¿no? De que uno escucha, ve, lee, se mete en las distintas redes. Ustedes estuvieron haciendo o formaron parte de un congreso federal que organizado por la FATPREN, ¿no es cierto? Hace muy poquito, aquí en La Plata. Contanos un poquito cómo se dio esa realidad. Sí, es el congreso anual que hace la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, que bueno, obviamente se hace todos los años, y este año la intención desde la conducción de la federación era federalizarlo. Empezaron por La Plata porque bueno, es la sede más cercana a Capital Federal, que es la central. Obviamente chochos de recibir a todos los compañeros y colegas de todo el país. La verdad que fue un encuentro muy lindo, vinieron desde distintos sindicatos de Argentina, que estamos dentro de la federación. Bueno, y ahí se trataron temas, obviamente, que lo paritario, la libertad de expresión, la cuestión de cómo profundizar el trabajo nuestro sindical para seguir defendiendo los derechos de los trabajadores y también para lograr una unidad entre los trabajadores de prensa, pero fue muy lindo. En ese tema vamos a conversar en el siguiente bloque, porque Perfecto. Me parece sumamente interesante la mirada federal de marcar la unidad, el trabajo colectivo desde todos los lugares. Vamos a la pausa y usted sabe muy bien que está aquí en el canal de la Universidad Nacional de La Plata y en todas las otras emisoras, pero si nos está viendo, active la campanita, haga una notificación, denle un like a nuestro video también y síganos en las redes, tanto en Criptograma Cultural como en el UNLP TV. Pausa, por favor. Federalismo versus
autocracia mileísta. ¿Por qué federalismo o autocracia? Bueno, porque la presidencia de Milei se ha caracterizado específicamente por tratar de dar todo autocráticamente. Ha impuesto la gran mayoría por decreto o por resoluciones. En este caso, hablemos del Inca, como venimos tratando hace tiempo. Su CEO, el presidente, dice, pero tiene más características de CEO, Pirovano, ha sacado una resolución la semana pasada, nada menos que la 272/25, que ha traído una complicación bastante grande. Creo que esa resolución que intenta llevar adelante, o que intentaba llevar adelante, ahora veremos por qué, lo que ha tratado de hacer es desmembrar un poco la organización colectiva, dejarla sin efecto, todo aquello que ha logrado el trabajo de los distintos espacios representativos, planteándole a los sindicatos especialmente que se había acabado el negocio de estos mismos. ¿Por qué plantea eso? Bueno, porque entiende que los sindicatos cobraban, o decía él, hace una denuncia pública, lo cual es muy grave, porque fíjense en esta otra placa cómo plantea, nada menos que en las redes, que los sindicatos hacían una especie de extorsión con respecto a eso, y entonces habilita que las constancias de libre deuda sean solamente con el formulario 931 del ANSES, cuando en realidad los formularios que presentaban de libre deuda o que armaban de libre deuda los sindicatos eran mucho más amplios. Ahí especificaban todo lo que tenía que cumplir el empresario que había obtenido el subsidio del Inca y que era obligatorio, es decir, seguirla presentando. Acusa nada menos que a los sindicatos, que estos son el SICA, SUTEP, el SATSAI, el SADEM, todos los que participan de este espacio, de extorsivos, como que cobraban por los certificados de libre deuda, y eso bloqueaba de alguna manera la clasificación de película, algo que es totalmente falso, absolutamente falso, y que creo que va a tener en algún momento alguna novedad también penal, porque no puede hacer una denuncia de esta característica, no solo sin pruebas, sino sin el deber como funcionario público de llevarlo a la justicia. Eso sería la primera parte en particular. Los representantes de los gremios y de los trabajadores y trabajadoras no se quedaron callados, por supuesto sacaron este comunicado, que los invito a que lo lean, que lo vayan a ver en las redes sociales que estamos poniendo también en el Zócalo, correspondiente a la COSIMECOS, al SATSAI, al SICA, a la Asociación Argentina de Actores, al SUTEP y a CATE y al SADEM. Digo, defender el trabajo, la salud y la jubilación no es un negocio. Y por eso allí le expresan con claridad al presidente del Inca la diferencia entre la garantía de trabajo registrado, regulado, como debía ser con cada uno de los subsidios, a tener que simplemente pedir la presentación del 931, que eso no quiere decir que lo haya hecho de forma completa. Pero no quedó acá. Creo que es donde viene la parte más importante. Los que trabajamos en algún momento por impulsar una norma, como el caso de la ley o la modificación de la ley de cine en la Argentina o la ley de servicio de comunicación, siempre prestamos atención al desarrollo federal. Bueno, esta vez se hizo cumplir. La Asamblea Federal del Inca, que son los representantes, secretarios de Cultura, secretarias de Cultura de las distintas provincias o representantes en su nombre, que estuvieron presentes en la última Asamblea Federal y rechazaron la resolución. Un ejemplo digno del federalismo como debe plantearse. Rechazó la resolución de Pirovano sobre los libre deuda. Esto creo que es el comienzo de un despertar del federalismo que va a hacer que efectivamente se comprenda con mayor dedicación la importancia del Inca. Y no es menor la decisión, porque también ahí adentro, en cada representación provincial, se encuentra la necesidad de trabajo regulado, digno y libre, porque en realidad la libertad se demuestra con el salario digno, efectivamente, y con poder elegir de verdad a dónde uno quiere trabajar si realmente está bien pago. Por eso la resolución rechazada, esperamos que también el Consejo Asesor responda de la misma manera, los comunicados de los sindicatos dando fehacientemente que esto ha pasado, y esperamos el cumplimiento, por supuesto, de los directivos del Inca de este rechazo, y que avance en este año
en lograr adjudicar subsidios a quienes se han presentado, cosa que el 2024 no ha logrado ninguno. Ya vimos que fueron subsidios SEO. Por eso dije el SEO, que en realidad logró 0 producción en el 2024 para el Inca. ...49 edición de la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, Argentina, y Criptograma Cultural presente, pero siempre con una mirada federal, pensando en la cultura, en las culturas, sobre todo en clave provincial. A ver cómo están la realidad de las ediciones de los libros, la realidad cultural de las provincias. En este caso, nada menos que con la secretaria de Cultura de la provincia de La Rioja, Patricia Pini Herrera. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por estar acá. Gracias por recibirnos aquí en este espacio conjunto que la provincia armó para difundir y poder mostrarnos cuál es la realidad editorial de la provincia. ¿Cómo viene esa realidad hoy en La Rioja? Y viene buscando de manera creativa lazos, puentes de diálogos que nos ayuden a pensar algunas problemáticas que tienen las provincias más alejadas de los circuitos más comerciales. Esto nos llevó a poder charlar y comenzar un camino de gestión junto a la Cámara Argentina del Libro, lo cual ellos pudieron conocer la provincia realizando un congreso de editores, en donde además nacieron un montón de programas en conjunto. Uno es la participación, la firma de un convenio que vamos a tener hoy, lo cual nos permite estar de alguna manera en cada feria de cada provincia y la provincia a su vez tener ese calendario ferial tan importante para la circulación de los títulos de cada lugar. Se ha dado desde una demanda, una naturalidad entre las regiones, muchos autores y autoras circulan entre las provincias, faltaba ese acompañamiento de que además sus libros de manera temporal a las ferias lleguen. Así que bueno, ese camino es el que estamos tratando con la Cámara Argentina del Libro, con también algunas capacitaciones que nos ayuden a potenciar lo que es la tienda de libros de autores y de autoras de la provincia, el punto de venta que tenemos en Buenos Aires, que hoy lo reinauguramos en la Casa de La Rioja por Callao, y que de alguna manera ese valor tan importante de la literatura tenga el camino más simple, más efectivo para la circulación y comercialización. Bueno, en La Rioja vemos una gran producción también de la literatura riojana, del pensamiento, ¿no? Y de la capacidad editorial. ¿Cómo se preparan también para eso? Y con mucha decisión política y de gestión en hacerlo. Este año Letras en Resistencia se va a llamar porque también siempre esta feria, que es la número 23, ha podido estar bien planteada en la realidad que se vive, ¿no? Se busca que sea una feria que interpele, que invite, que pueda pensar cómo provincias que históricamente aportaron a la construcción de un país tienen esa raíz. Entonces, el año pasado se llamó Estado Presente, hoy es Letras en Resistencia, y claramente queremos que esa narrativa sea la que permita la feria, ¿no? Espacios de encuentro, de debates, de diálogos, pero también en un contexto que siempre
nos marca, ¿no? De cuáles son los desafíos. Voy a tomar esa palabra de resistencia porque me parece interesante, porque el año pasado hablábamos de la construcción también de Estado y la organización de Estado, ¿no? En la cultura, pero nosotros, los que estamos más alejados de algunas provincias, o por distancia, porque a veces no nos llega tanto la información, me sorprendió muy positivamente una gran marcha el día 24 de marzo, también conmemorando, ¿no? Lo que nos pasó, memoria y justicia, y eso me hace pensar en el derecho humano, pero acá pensamos también en el derecho humano a la diversidad cultural. Un poco las palabras del Papa Francisco en la cumbre que hubo de la ONU, que él hablaba específicamente sobre la diversidad cultural, cómo estaba siendo atacada de alguna forma. ¿Cómo sentís hoy ese panorama del derecho humano a la comunicación y el derecho humano a la diversidad cultural? Siento que no ha variado de cuál es la mirada que tiene el gobierno nacional con la cultura. Creo que también eso nos encuentra más fuerte. Estamos buscando el modo de que el cauce de todas las personas que, aunque pensemos diferentes o tengamos distintas expresiones en las cuales nos movemos, podamos empezar a unirnos, ¿no? Creo que hay una resistencia que es hoy una palabra clave para cualquier hacedor o hacedora cultural. Nos saludamos desde las institucionalidades, ¿cómo estás? Aquí, resistiendo. Saludamos de provincia a provincia, ¿cómo están? Y acá, resistiendo. Y resistir es sostener, es defender las institucionalidades, es defender a los gestores, a los hacedores hay culturales. un pensamiento general y una aplicación del gobierno nacional en No hay plata, pero con La Rioja creo que no es solamente No hay plata, me parece que hay un ataque. Nosotros lo sentimos y decidimos responder con construcción permanente, desde el lugar que estamos, con nuestras herramientas, generando vínculos regionales y nacionales que nos generen oportunidades en común por el bien común, y desde ese lugar estamos fortalecidos, estamos teniendo otro tipo de discurso. Esta es una feria que ha sido permanente, continua y ha pasado por distintas responsabilidades en lo político, en lo institucional, pero nunca se ha dejado de hacer o se ha dejado de convocar, porque incluso esa pluralidad de voces debe existir en cada una de las propuestas. Ayer escuchaba el discurso del secretario de Cultura, que comienza su alocución diciendo no a lo partidario, no a lo político. Mientras eso sucedía, uno piensa, la cultura es política, son políticas públicas las que estamos defendiendo o buscando de que no queden atenuadas en el tiempo, y a su vez se transforma ese discurso en la paradoja de que termina siendo altamente político, lo cual no logramos comprender el modo que tenemos desde la cultura de seguir avanzando y de trabajar ante la diversidad de opiniones. Continuamos en Criptograma y ahora con nuestra columna, que ahora va a ser habitual, así que recibimos nada menos que a Vanina Cabrera, que es una especialista y va a venir a actualizarnos con las temáticas y sobre todo las problemáticas que viven cada una de las familias en el ámbito de la discapacidad. Ustedes saben que nosotros estamos convencidos que también la discapacidad forma parte de la cultura y por eso lo tratamos de esta manera. Hola Vanina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, la verdad muy contenta de volver a tu programa. Bueno, contanos un poco cómo está la situación de discapacidad o cómo viene esa emergencia que hablamos habitualmente.
Sí es cierto que bueno, más allá del laburo que venimos haciendo nuestras organizaciones, nuestros organismos en discapacidad, es cierto que es imperioso visibilizar la crisis que hoy tiene discapacidad y este pedido de emergencia urgente. En estos días logramos un dictamen de mayoría en el Congreso Nacional con la ley que presentó el diputado nacional Daniel Arroyo y presidente de la Comisión de Discapacidad en el marco de este pedido de emergencia. Traje para compartir con ustedes una pequeña plaquita mostrando los 4 ejemplos más relevantes sobre este pedido que tiene que ver con las prestaciones, con las pensiones, con el trabajo y bueno, una discusión que es más subjetiva pero que tiene que ver con el maltrato. Por un lado, en una primera parte, está sufriendo mucho el tema de las prestaciones, porque en Argentina nosotros tenemos un nomenclador nacional que regula todo este sistema de prestaciones y servicios para pensiones con discapacidad y no tiene actualizado el salario desde el año 2024, desde diciembre del año 2024. Esto quiere decir que hay cientos de personas con discapacidad que no están siendo atendidas integralmente y por otro lado cientos de trabajadoras y trabajadores que están sin cobrar. Por otro con lado, la inflación acumulada, con la pérdida de ingresos, con un montón de cosas y bueno, y con muchos que les fueron retiradas las pensiones, en algunos casos que no es el tema de hoy, pero que en algún momento lo trataremos. Sí, bueno, eso sí, como digo yo, tiene que ver también con el maltrato en estas auditorías arbitrarias que se están llevando adelante. Las personas están perdiendo las pensiones y creo objetivamente existe un ensañamiento por parte del gobierno nacional con las personas con discapacidad, porque no es casualidad que este brutal ajuste esté cayendo sobre un sector de la sociedad que es el más vulnerable y el menos organizado. El sector que deberíamos estar protegiendo, porque así lo dice nuestra Constitución específicamente también. Es un derecho humano, pero también está dentro de nuestra Constitución. Exactamente. Y también, bueno, podemos nosotros hablar desde este lado, ¿no? Pero también traje para compartir una experiencia de una mamá que representa a cientos de mamás del sur del conurbano bonaerense, de Florencio Varela, del barrio San Jorge, que cuenta un poquito cómo está viviendo la situación actual. Veamos y escuchemos atentamente ese testimonio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miriam, mamá de Gonzalo. Vivo en el barrio San Jorge, en el complejo vecinal. Quiero repuntar lo siguiente. Estamos pasando una situación a la cual mi nene tiene una discapacidad. Hoy, para atenderlo en una obra social, tengo que pagar un bono. O le pago el bono para su atención o le compro 1 kilo de pan o una leche. Estamos viviendo hoy por hoy una situación muy fea. A veces mi hijo tampoco tiene pañales porque para hacer todo el trámite de los pañales, todo burocrático, me tarda más de un mes y yo no puedo estar con el nene un mes sin pañales, a la cual yo tengo que ponerle toallas a veces porque no puedo, porque la situación económica mía no me alcanza para comprar un bolsón de pañales de 7.000 pesos, que es una locura, porque con esos 7.000 pesos vuelvo a reiterar que tengo que comprar para darle de comer a mi hijo. Es una vergüenza lo que hoy estamos viviendo, o la asistencia médica, que vivo en una calle, es todo barrial. Para que me venga un médico, una ambulancia, tengo que darme toda una vuelta a manzana con el nene que camina con dificultad, a la cual podrían pasar a tirar unas piedras a la cuadra, porque no solamente mi hijo es discapacitado, sino que tenemos unos cuantos chicos discapacitados y vecinos que no tienen movilidad para moverse así solos. El gobierno realmente se caracteriza por su insensibilidad y su falta de comprensión, y encima las medidas no solo son muy negativas, sino que el maltrato, como venías hablando, Vanina, es tremendo, ¿no? Porque lo hemos escuchado en muchos medios referirse sobre esto de cómo trata a los discapacitados. Es cierto, creo que es un fomento de la discriminación y la criminalización, que es aún más grave, de las personas con discapacidad. Por eso también te mostraba esta plaquita
que tiene que ver con una resolución nacional, la 187/25, que fue publicada el 16 de enero de este año, no es el siglo pasado, es el 16 de enero de este año, donde vuelve a llamar a las personas con discapacidad de idiotas, imbéciles y débiles mentales. Es sumamente grave, no solo por las condiciones económicas y sociales que estamos viviendo, sino porque se está abriendo un debate de odio que realmente no remite discusión, y es importantísimo visibilizar. Esto sin duda también lleva a la cotidianidad de las personas con discapacidad y a su familia, porque esto se ve reflejado después en el barrio, en el pueblo, en las escuelas, en los distintos lugares, y lo dicen desde Presidencia de la Nación, sino dicen las personas más encumbradas de la sociedad, en sus roles. Me imagino lo que puede llegar a pasar en el barrio o en la escuela, simplemente. Marina, muchísimas gracias por tu participación y por esta columna que nos ha informado y nos ha traído un poco de la realidad que vive la discapacidad en la Argentina, que esperemos lo superemos con esa ley de emergencia en discapacidad muy prontamente. Gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Continuamos en Criptograma Cultural y ahora sí con el segundo informe, la segunda parte de la entrevista a la secretaria de Cultura, Patricia Pini Herrera, y estas reflexiones nos dejaba en el marco de la Feria del Libro. La primera mirada que ingresa a la censura es decir que no. ¿Qué cosa no? ¿No? En vez de plantear lo contrario, la armonía en la diversidad. Es decir, ingresemos en la diversidad. Esa diversidad que tiene muchísimos años, sobre todo en la diversidad política, pero yo veo arriba de la mesa una serie de libros y veo especialmente el de la vida del Chacho, que me parece que no solo es una figura trascendente para La Rioja, sino un ejemplo también a seguir en su defensa y su impulso federal. Así es, una reedición que realizamos teniendo en cuenta el texto, ¿no?, de José Hernández en La vida del Chacho, que pone en valor, en tensión el federalismo y esa lucha que hoy es tan actual como la historia misma. Su gráfica es de un artista riojano que fue de un grupo, Calíbar, el Toto Guzmán, que ha sido también desde un colectivo disruptivo ante los tiempos de esa época, en donde a través de este colectivo, en donde había literarios, músicos, artistas visuales, lograron establecer su voz. Muchos tuvieron que ir a otro país por la persecución, por ese no a la supuesta no política. Son hoy tan actuales como la identidad de cada lugar, que no se trata acá, la identidad es en el territorio. Hay un desconocimiento de esos colores, de esa mirada en lo federal. Tengo una perspectiva de que pueda llegar a ser diferente. Entonces digo, hay hoy que tomar una postura distinta de resistencia, pero activista, permanente. Ayer el grupo de escritores, al levantar la imagen de Bayer, se trata de eso, de buscar comunidad, colectividad, de defender quienes nos brindaron líneas de pensamiento que van más allá de los tiempos y que sus obras perduran, y hay gente que los defiende. A mí me llenó de mucha emoción que en la feria se haya podido realizar esa manifestación, porque hay que decirlo. Hay que decirlo, hay que estar atentos, atentas, hay que proteger, promover la cultura en su diversidad y con la diversidad de opiniones, pero fuera de los ataques, de las censuras,
Así que me parece que la edición de libros, el tratamiento a través de la literatura, tiene esa posibilidad, esa cosa tan interesante de que nos lleva a todos los temas. No es un tema el libro, son muchos temas. Y ahí también, de alguna forma, está la diversidad cultural, ¿no? Yo veía aquí, por ejemplo, esta edición de Arcoíris de Lanas, y no podía, por más que no esté dedicado a las lanas, por ejemplo, pero no puedo dejar de pensar en las artesanías y en las cosas que tal. Es un libro infantil. es una colección. Plano Editorial es la editorial que nace en la gestión de nuestro gobernador, Ricardo Quintela, en esta gestión de cultura. Nosotros contamos con la ley del libro, con la feria del libro, con una tienda de libros, nos faltaba un sello editorial en donde promovemos defender nuestras historias. Coyollitos, que son estos bichitos que en el verano tienen un sonido muy particular en el norte, es la colección. Están participando quienes fueron seleccionados de las distintas propuestas y hemos armado distintos equipos. Los ilustradores son jóvenes, talentosos, artistas consagrados que les fueron brindando la imagen y esa comunión de artistas, el escritor, el artista visual. Cada ilustración tiene esa particularidad que es trabajada con el artista y de alguna manera fueron naciendo las propuestas. Y a nosotros nos llena de orgullo, son 5 libros que entran en la colección de Plano Editorial Infantiles, queremos ir por más y de alguna manera defendemos nuestras historias, nuestras costumbres, nuestras raíces, cómo hablamos, cómo sentimos, cómo vivimos, tiene que ver con nuestra identidad cultural. Las historias infantiles son las que nos cuentan nuestros abuelos, nuestros amigos de generación en generación, y digo, son las historias que tienen que estar en cada provincia, si no venía todo, ¿no?, de afuera. Así que creo que con una serie como la de Rosarito Infantil en lo audiovisual y estas historias vamos a contribuir para defender quiénes somos. Claramente hay dos modelos culturales muy distintos. Cuando el secretario de Cultura de la Nación dice que sacamos el cepo, algo que además es una falacia, porque no es cierto, las grandes empresas o las empresas no les están permitidos, solo se puede comprar $100 por mes a las personas básicamente, y bueno, y claramente no están pensando en la producción local, no están pensando en retroalimentar la producción local en ningún ámbito, pero a nosotros nos importa mucho la cultura. ¿Hay futuro para la cultura riojana en este camino que ha llevado adelante las políticas de la provincia? Hay trabajo en comunidad, nadie puede en la individualidad, ni siquiera en quienes promueven la individualidad, tener un crecimiento genuino. Tenemos que generar otro tipo de vínculos que fortalezcan el trabajo más colaborativo, participativo, y esa es la defensa, la trinchera que va a tener cada provincia. Una última pregunta que no puedo dejar de hacerte, porque bueno, tuviste una gestión muy destacada, y así lo dijeron tus colegas, al frente del Consejo Federal de Culturas. Hoy, ¿en qué realidad está el Consejo Federal de Cultura y si avanza un proyecto legislativo para el Consejo Federal de Cultura? Hemos tenido una segunda asamblea este año. No ha variado la posición de cada provincia en defensa a su lugar, a su pueblo, a su gente. No ha variado el diálogo
de no recepción de ningún programa nacional. Entonces, consideramos que el Consejo Federal es de las provincias. Hoy, a pedido de las distintas regiones, estoy en la continuidad de su presidencia, tratando de generar un proyecto normalizador, una comisión normalizadora que genere un proyecto. Tenemos ya trabajado cuatro propuestas y le estamos dando mucho valor al proceso de lo que va sucediendo en proyectos muy concretos entre provincias. No sé si en esta gestión se pueda dar la legalidad del Consejo, o quizás sí con un órgano de aplicación que pueda respetar lo que pensamos para el Consejo. Pini, muchas gracias por darnos este tiempo, por expresarte así con tanta claridad. Nunca le esquivas una pregunta, eso siempre es elogioso cuando te hacemos estas entrevistas. Y además, bueno, nos dejaste toda una agenda federal para atender, así que desde Criptograma Cultural seguramente estaremos viendo esa agenda atentamente para ir comunicándola y tratando de hacer también algo en alguna de ellas. Estamos en la Feria del Libro, junto a la Cámara Argentina del Libro. Tenemos un espacio para que puedan conocer todo el catálogo de libros de la provincia de La Rioja. Vamos a tener nuestra próxima edición de Feria del Libro del 2 al 13 de julio. Están todos y todas invitadas. Todo el programa lo pueden seguir a través de culturalarioja.gov.ar. Hacemos convocatorias, algunas son regionales, otras nacionales, otras provinciales, así que los invitamos a participar y a disfrutar de libros, de artesanías, también en la Casa de La Rioja aquí en Buenos Aires, una embajada hermosísima para conocer todos los productos culturales, los productos regionales y por supuesto todas las rutas para conocer un destino diferente. Muchas gracias. Nosotros seguimos con más Criptograma Cultural. Continuamos con Criptograma Cultural y disfrutando de la entrevista, a pesar de que los temas sean muy negativos, siempre es bueno recibir en el piso a una colega, en este caso una compañera trabajadora, que está a cargo del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa Bonaerense. Así que gracias, Laura, nuevamente por seguir aquí con nosotros. Veníamos hablando recién del Congreso Federal que realizó la FATPREN, justamente, y las experiencias. A veces a uno le parece una frase hecha, pero pinta tu aldea y pintarás el mundo suele ser un poco lo interesante también. ¿Cómo se expresaron los otros gremios que vinieron de las distintas provincias en la realidad que viven? Sí, a ver, lamentablemente nosotros tenemos una situación crítica en las grandes capitales o en las grandes ciudades, y lo que es el interior del país es aún peor. En la mayoría de las provincias los trabajadores de prensa no están bajo convenio o no se cumplen los convenios, o una parte están registrados pero a la vez tienen que facturar parte del salario, unas situaciones muy complicadas donde tampoco a veces hay apoyo a pesar de que hay grandes provincias. Medios, porque en muchos de esos lugares uno piensa, por ejemplo, Mar del Plata, no sé, Bahía Blanca, ahí hay grandes medios también. ¿Esa situación también se da en ese lugar? No en las grandes ciudades donde por ahí los medios más grandes trabajan por convenio, que es lo mismo que pasa acá en la Ciudad de La Plata, donde los medios más grandes trabajan bien por convenio. Hay que siempre estar, digamos, vigilando algunas cuestiones chiquitas quizás, pero sí en las ciudades más del interior, ciudades más chicas, que no son capitales quizás, sí hay más problemas. Por ejemplo, no sé, Corrientes, los trabajadores de prensa de Corrientes, la mayoría está trabajando, digamos, sin convenio, lo cual no tiene ningún tipo de cobertura. San Juan,
lo mismo dentro de la provincia de Buenos Aires, en otras localidades. No todo el que nos escucha, nos ve, creo que sepa con precisión qué significa trabajar sin convenio. Trabajar sin convenio es no estar registrado, básicamente, o ser monotributista o directamente que ir a cobrar y que tener la plata en mano, no tener una cobertura de obra social, no tener aportes jubilatorios, no tener los aportes sociales. Uno creería que no, pero todavía existe eso, que llega a una oficina, le dan un sobre y uno firma un papelito que no tiene valor. Sí. Si firma, Sí, digamos, firma. Sí. para comprobarle al patrón que recibe Que la cobró, plata, sí. simplemente nada Sí, más. sí, Digo, sí. Sigue existiendo eso. Sigue también. existiendo eso, sigue existiendo acá en la Ciudad de La Plata, sigue existiendo lo que decíamos recién, mucho más en el interior, una precarización total de una profesión en cuanto a lo periodístico, pero bueno, trabajador de prensa también es cualquier empleado dentro de una empresa periodística. Nosotros siempre decimos, no es solo el periodista, el fotógrafo, hay diseñadores, hay, abogados, los contadores de la parte contable o administrativa, digamos, es toda la persona que trabaja en la empresa periodística. Sigue existiendo eso, y en cuanto a la profesión, es lo que precariza la información, y en un momento donde los medios de comunicación y todo lo que tiene que ver con la virtualidad de la comunicación está en auge y es tan necesario para todos, ¿no? Para que nos llegue esa información que queremos, y también a veces para que los medios tengan alcance a la población. Para hacer palpable esta situación que vos estás contando, nosotros trajimos un video que ustedes hicieron reclamando al diario El Día, para quienes nos ven desde las distintas provincias. El Día es un diario histórico aquí en la ciudad de La Plata, pero también para la provincia. Y van a ver este video donde los periodistas, el sindicato, reclama por su salario, por supuesto. Estamos en la puerta del diario El Día, uno de los medios de la Ciudad de La Plata que pertenece a DIRA, a la Cámara de Empresarios de Diarios del Interior, que se niega a abrir la cláusula de revisión de la paritaria, digamos que cerró el año pasado, pero tenía una cláusula de revisión. Sí, nos hemos reunido junto a otros sindicatos en el marco de esta lucha colectiva salarial, que en el diario El Día realmente es muy necesaria, dado la precarización en los salarios que hay, que sufrimos todo el tiempo. Me parece que los trabajadores y trabajadoras que llevan las noticias a la calle y a los hogares deben ser bien reconocidos. Nuestro reclamo es a que los salarios lleguen a 600.000 pesos. Obviamente están lejísimos de lo que es la canasta básica familiar, pero sería un piso mejor para poder comenzar la negociación de la paritaria de este año. La Cámara Empresarial se niega a dar ese aumento, se niega a abrir la cláusula, y es por eso que se convocó desde la Federación de Trabajadores de Prensa una jornada de lucha y visualización del conflicto en todo el país. De los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Bueno, esta es una expresión de lo que estaba pasando en aquel momento con el Día, pero también es una expresión de la unidad de los trabajadores, porque se la ve a FlatPren ahí apoyando un poco también el reclamo. Sí, la verdad que la Federación nos da un respaldo muy grande a todos los sindicatos que pertenecemos, con el apoyo en las convocatorias y en las actividades que se realizan. Obviamente que nosotros, estando en La Plata, estamos muy cerca de Capital Federal y quizás es más seguido que vienen a La Plata, pero han ido a otras provincias a lo mismo, o a regularizar situaciones. El reclamo en el diario El Día, digamos, siempre se hace ahí, y el dueño muchas veces se enojaba, porque es cierto que es uno de los pocos medios que paga en blanco, digamos, esto de tener trabajadores registrados, pero es uno de los medios que pertenece a la Cámara Empresarial, y es la Cámara Empresarial la que se niega a dar aumentos de recomposición salarial. Nosotros no hablamos de aumento salarial, sino de recomposición, por la cuestión de la pérdida del poder adquisitivo que hemos tenido. Ahí estamos viendo un poquito lo que pasó en el Congreso de la FlatPren, y a mí me viene un poco a la cabeza, esto terrible que ha dicho el Poder Ejecutivo, como diciendo, no hemos odiado lo suficiente a los periodistas. ¿Cómo le impacta a ustedes esa frase ya de por sí? La verdad que es fuerte, porque el periodismo se ha caracterizado en este país por ser un aliado de la ciudadanía, ¿no? Por estar siempre investigando o mostrando o poniendo sobre la mesa esos temas que al poder, a los gobiernos, les incomodaban o trataban de que no se supieran demasiado.
Y lo que hace este presidente, que desde el Ejecutivo lanza estos discursos de odio, en algún momento muy puntualmente contra algunos colegas de renombre y otras veces contra algunas empresas, que a nosotros nos llama la atención que quizás las empresas periodísticas tampoco alcen demasiado la voz. Hay un tema ahí con el tema de la pauta publicitaria que digamos que está suspendida directamente, se hace a través de otras empresas nacionales, como por ejemplo YPF o Aerolíneas. Bueno, se perdió por completo Telam, que era también quien... Exactamente, ¿no? ha habido ahí un desmembramiento muy importante de lo que era la agencia de noticias. Y la verdad que nos sorprende un poco, pero lo que estamos tratando de hacer es de oponernos a ese discurso, pero no con una lucha directa al presidente, sino con los hechos, ¿no? Con las cuestiones ¿Sorprende directas. el desparpajo? ¿Sorprende la inmoralidad de decirlo de determinada manera? ¿O Sí. o eso...? A mí sí, a mí en lo personal me sorprende, entre colegas también, pero a esta altura ya me parece que nos tenemos que acordar de la sorpresa y empezar a accionar. El presidente tiene algunas demandas ya de colegas que han sido directamente acusados, pero también me parece que la sociedad tiene que tener en cuenta de que si ha habido o no malos periodistas, en lo ético, no son todos, digo, como en cualquier profesión, y en todo caso, lo bueno de esto es que uno puede leer distintos diarios, puede ver distintos programas de televisión, puede escuchar distintos programas de radio y ahí evaluar con qué voz se queda. Hay una casta periodista, de eso lo sabemos, creo que lo sabemos todos. Hay Sí. una casta en ese sentido, pero no son los agredidos, básicamente. Son los que tienen las entrevistas presidenciales o del equipo de concertadas, gobierno. acordadas, saben que tienen Grabadas. que decir, grabadas. Bueno, además de eso. Pero bueno, no son aquellos que son agredidos como lo ha sido Pablo Grillo, con quien siempre nos solidarizamos. Vimos también al sindicato solidarizándose. Y yo quería preguntar cómo impacta también en los trabajadores esa realidad de poder ser fuertemente agredido en cualquier momento. Hay temor de ir a las coberturas. Nosotros estuvimos haciendo desde el sindicato algunos cursos, talleres, charlas de cómo prepararse para hacer esas coberturas y realmente da impresión porque uno siente que va a una guerra, ¿no? Por el tema de la represión que nos sorprende. Nos sorprende, es como quedar impactados los que estamos rondando los 40, por suerte no vivimos la época de la dictadura militar con ataques así a la gente, entonces es como un shock, ¿no? Ahora, bueno, nada, es salir a la calle y registrar lo que sucede, teniendo mucho cuidado, sabiendo cómo pueden moverse las fuerzas policiales. Pero bueno, lamentablemente, obviamente que hay temor, no por la vida, ¿no? Creo, no, espero que no lleguemos a ese límite. Lo de Pablo estuvo al límite, fue muy, muy grave, pero sí porque está en juego nuestra salud y nuestro trabajo. De allí a José Luis Cabeza hay muy poco trecho. Nada. Realmente. Así Sí. que gracias por el trabajo que vienen haciendo desde la FATPREN, desde el Sindicato de Prensa de Bonaerense y gracias por todo el esfuerzo. Realmente ustedes están poniendo una valentía enorme cada vez que comunican y eso es muy agradecido por nosotros. Se nos está terminando el programa, pero nos queda un bloquecito más chiquitito donde vamos a volver a invitarlos a que vayan a la Feria del Libro, que participen del stand de Radar, la Intersindical Cultural, que recorran, porque efectivamente hay que pensar y hay que seguir teniendo esa memoria activa que recomendaba Susana Rinaldi en su show cuando cantaba como La Cigarra. Ya volvemos. Soy Francisco Tete Romero, estoy en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y en Criptograma Cultural. Próximamente una columna cultural que se las trae. Llegamos al final, bueno, de Criptograma Cultural en el día de hoy, un informe completo, realmente visitamos la Feria del Libro y dos invitadas, bueno, una columnista que esperamos tenerla más seguido, una invitada de lujo, realmente muchas gracias por estar aquí, Laura, y ustedes ya lo saben, aquí se puede ver también por las distintas
redes sociales, por YouTube, por la salida al aire, si lo ven, a Criptograma, si están mirando la Universidad Nacional de La Plata TV, activen la campanita, den su notificación, denle un like, un me gusta, síganlo, preste atención que habrá mucha más dedicación a la cultura. Laura, no sé si nos quedamos con algo en el tintero así de último momento. No, es muy profundo, pero yo agradezco mucho el espacio y poder dar a conocer las problemáticas del sector, que es lo importante. Así que muchas gracias. Gracias, Laura. Vanina. Sí, exactamente como dice Laura, gracias por el espacio para visibilizar la problemática y que la emergencia en discapacidad sea ley. Que sea ley y que sigamos adelante difundiendo la cultura, la comunicación, la discapacidad, todas las problemáticas que tienen que ver con la Argentina y este criptograma cultural que intenta tener un poquito de reflexión en clave federal. Gracias.